tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Hermanitas, muy buenos días, bienvenidos al estudio de esta mañana, ya casi acercándonos a nuestro día de preparación también, ya más de media semana, pues esperando que puedan seguir escuchando de estos estudios de cada mañana, ya que son importantes para edificarnos día a día. Bueno, sin más, quisiera que en donde se encuentren, en donde estén, en donde escuchen estos estudios, nos acompañen en una oración para siempre, que el Señor nos pueda dar esa dirección y ese entendimiento de su palabra, también de estos estudios. Acompáñennos, hermanitos, en donde estén, con una reverencia, arrodilladitos, en donde se encuentren, hermanos. Oramos. Padre bendito, mi buen Señor, te damos gracias porque nos has dado la vida y pues es el regalo más maravilloso que podemos tener. Señor, ya en esta mañana te pedimos que mediante tu Espíritu puedas acompañarnos para realizar este estudio. A mis hermanos en donde se encuentren también, a todos los que pertenecen a este ministerio de sostén propio, acompáñalos también para que puedan, Señor, tener el entendimiento de estos estudios y puedan edificarse día a día, Señor. También a aquellos que están lejos y también, Señor, se les puede compartir este mensaje. También ayúdalos a comprender y que cada día puedan también comprender de estas verdades, Señor, porque poco a poco tus sagradas escrituras, conforme sean escudriñadas, Señor, se irán, Señor, destapando aquellas verdades veladas, como se dice. Señor, te pido también que puedas a cada uno de mis hermanos poder dar cada uno de estos estudios, si es que hay algunos que no pueden escucharlos, sino también puedas dar las fuerzas en los pies para que puedan compartir también de estos y poco a poco pueda llegar tu mensaje, Señor, a cada uno de los que tú deseas que llegue. Acompáñanos en esta mañana. Comenzamos, Señor, pero pidiéndote estos favores. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, el título para hoy jueves es Edificando el Templo del Carácter. Interesante nuestro título. También hemos estado viendo yo cuál es un poco la definición también, y es muy importante el edificar día a día, como dice aquí el título, no, edificar día a día nuestro carácter. Nos va a dar a conocer cuáles son esos ingredientes, cuáles son esos materiales que deberíamos tener. Vamos a comenzar con la primera pregunta, y dice, puesto que el templo debía simbolizar la iglesia de Dios en la tierra, y ya que somos llamados para participar en la obra de edificar su casa, ¿con qué materiales deberíamos construir? Vamos también ya a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 3, 12 y 13. Muy bien, hermanos, buenos días. Vamos a leer 1 Corintios 3, el versículo 12 nos dice: si alguno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, nos dice Pablo escribiendo esa comparación que hace acerca de una buena edificación. También tenemos para leer Efesios, el capítulo 2, los versículos del 20 al 22. Edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Acá nos pide Pablo edificarnos sobre ese cimiento de los
apóstoles y los profetas, dice, ¿no? Refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento, dando a conocer que el Antiguo Testamento es fundamental para nosotros estar edificados. Pero vemos que en el mundo de hoy, cristiano, ya el Antiguo Testamento ya no quieren que ni se les abra para leer. Pero acá la misma palabra del Señor nos dice, incluso Pablo nos llamándonos, 21 dice, en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, refiriéndose a Cristo, no nuestra piedra angular. 22, en él vosotros también sois edificados junto para la morada de Dios en el Espíritu. Muy bien. Entonces, la morada del Señor, ¿no? Preparándose, ¿no? Para su Espíritu, nos dice aquí Pablo. La pregunta era, ¿con qué materiales deberíamos construir? Las respuestas serían estas, de acuerdo a lo que vamos leyendo, de acuerdo a los escritos. Tenemos la fe porque es muy importante, es para agradar, ¿no? Al Señor. El mismo Señor en su palabra nos da a conocer eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y pues la fe emana de Cristo, ¿no? Él es el autor de la fe. Tenemos la esperanza de que volverá por segunda vez su Hijo, la esperanza de que nuestros pecados en el santuario celestial serán borrados y procurar, ¿no? Que sean perdonados para que con la sangre de Cristo puedan ser borrados. Y hay uno que resalta más que todo, un material de construcción muy sólido, del cual también emana, ¿no? De Dios, es el amor, ya que el amor es tan fundamental. El amor esto no humano, no como el que creemos, sino un amor como el Señor nos da. El amor humano muchas veces piensa por sí mismo, actúa por sí mismo, y el amor humano siempre quiere ir por encima de todos. Pero vemos que el amor de Dios es más humilde, ¿no? Porque Cristo, estando en su trono, descendió a esta tierra. El amor de Dios desciende, mientras que el amor humano siempre está por exaltarse. Entonces estas tres cosas son tan importantes, pero todo emana de nuestra roca angular, como dice aquí la Biblia. Esa roca es Cristo, en la cual debemos estar edificados. Y de esto depende, ¿no? Tener un carácter o una personalidad, porque carácter es personalidad, no como nosotros nos manifestamos, ¿no? Para las personas. Y con estas características que hemos leído, pues estaríamos aptos, ¿no? Para el Señor. Vamos a leer un testimonio en Conducción del Niño, la página 152. Bien, aquí nos dice Conducción del Niño. El que quiera transformarse en un hermoso edificio para el Señor debe cultivar cada actitud de su ser. Únicamente empleando debidamente los talentos es posible desarrollar armoniosamente el carácter. Así ponemos como fundamento lo que en la palabra se representa como oro, plata, piedras preciosas, material que resistirá la prueba de los fuegos purificadores de Dios. Cristo es nuestro ejemplo en nuestra edificación. Hermanos, aquí nos dice oro, plata, piedras preciosas. El material dice que resistirá la prueba de los fuegos purificadores de Dios. Porque hay algunos versículos en donde nos dice que tenemos que pasar por los crisoles, en la cual nos separaremos de lo que está, de lo que está sucio, y se quedará solamente el oro. El oro, la plata, las piedras preciosas, como dice aquí, es lo que puede soportar el fuego. Es el único material que puede soportar el fuego. Entonces de esa manera es como el Señor quiere edificar también así día a día nuestro carácter, ¿no? Así como nuestro templo. ¿Y cuál es lo esencial? Lo esencial aquí para nosotros edificar este templo, este carácter día a día, siempre lo esencial que dice aquí el testimonio va a ser Cristo. Y como dice en el versículo, la piedra angular dice
y esa piedra angular asemeja a Cristo. Nos da a conocer que es Cristo lo que no debe faltar, es lo esencial que debemos tener en nuestro carácter, en nuestro templo, para que se pueda edificar día a día. Y aquí, y lo vuelvo a repetir, dice en el testimonio, Cristo es nuestro ejemplo en nuestra edificación del carácter, ya que Él vino aquí, en esta tierra, y pues fue el mayor ejemplo y demostró cómo es que un carácter debe ser formado desde pequeño. Así es. Entonces el carácter es tan fundamental porque el carácter nos define, hermanos. Por ejemplo, viene una prueba, viene algo por ahí o una tentación, pero el carácter nos define a ver cómo estamos preparados, cómo respondemos, si vamos en pos del pecado quizá o quizás hacemos frente. Entonces el carácter es muy importante. Vamos a leer nuestra siguiente pregunta. ¿Dónde podemos ver los caminos de Dios en el plan de salvación? Nos pide ir a Salmos, el capítulo 77, 13. Muy bien. Salmo 77, 13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Dice el salmista. Ninguno. Solamente nuestro Dios, ¿no? ¿Y esto a dónde nos recuerda? Cuando dice santo es tu camino, mi Biblia aquí me manda Salmo 73, 17, y eso es lo que estábamos viendo en la semana pasada. Lo que David dijo, el camino de Dios está en el santuario, nos decía David, ya que ahí él comprendió lo sagrado, lo consagrado, lo santo, de lo que el mundo tiene, no de las cosas profanas. Ahí debe estar el camino y la mente de todo hombre. Lo vamos a complementar esta respuesta luego con el testimonio. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Por qué enfatiza el espíritu de profecía la importancia de estudiar el servicio del santuario? Muy bien. Tenemos ahí la pregunta, ¿por qué el espíritu de profecía, la sierva del Señor, escribiendo referentemente al santuario, que debemos prestarle mucha atención? Y vamos a leer lo que nos dice el conflicto de los siglos de la página 542. Aquí tenemos un amplio testimonio. Vamos a dar lectura para poder responder la pregunta que tenemos ahí pendiente. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión. ¿Cuándo serán abiertos los libros? Cuando, con Daniel, cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra, nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pide razón de la esperanza que hay en ellos. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Así es. Podríamos hablar mucho, hermanos, acerca del santuario. Es tan amplio, es tan bonito,
Personalmente, yo cuando entré juntamente con mi familia a la iglesia adventista, ¿no? Bueno, antes corporativa para nosotros, hasta que luego el Señor nos hizo el llamado, ¿no? Y el santuario trajo a nosotros esperanza, nos quitó la somnolencia quizá, porque nos ayudó a comprender realmente el servicio que el Señor hace ahí por el pueblo. Nos ayuda también a comprender parte de las escrituras del santuario, ya que en el Nuevo Testamento hay versículos donde se necesita el santuario para comprenderlos. Y lo que la sierva del Señor dice aquí: estén siempre pronto a dar respuesta, dice, a todo aquel que pide razón o aquel que nos puede decir, no, ¿por qué estudias el santuario? Si eso era para el pueblo de Israel, porque eso es lo que el mundo de hoy dice. Pero para nosotros quizá aún no podemos dar respuesta concreta el porqué del santuario. Y para nosotros es tan fundamental el tema del santuario, y lo que la sierva del Señor aquí dice, que debemos prestar lugar, investigar, ¿no? Porque ya que de eso depende también el futuro para nosotros. Y para poder enseñar y poder responder aquí como dice ella. Entonces, como les digo, hermanos, podríamos hablar mucho, pero el santuario terrenal nos muestra el plan de salvación. Para el mundo, acepta el favor del Señor, acepta al Hijo, va a los pies de Cristo y ahí termina el camino. Pero de acuerdo al santuario es tan amplio como amplía, ¿no?, el sacrificio del Señor. Y todo empieza desde la cruz. Empezamos desde la cruz en el atrio, ¿no?, para aquellos que hemos aceptado ser parte del pueblo de Dios, porque recordemos que sin Dios estamos a las afueras como un pueblo pagano, sumido en la idolatría, en el paganismo, sin un Dios, lleno de dioses, ¿no?, como puede ser todos los placeres de este mundo. Pero caminamos hacia el campamento, entramos a través del velo, no aceptando que hay una ley que hemos pisado, tomamos nuestro sacrificio, nos damos nuestro baño, ¿no?, con el Señor, simbolizado en el lavacro, nuestro bautismo. Caminamos, ¿no?, a la santificación, porque eso es lo que viene después de ser justificados en el altar o en la cruz. Y eso es lo que se ha perdido de vista, o que el enemigo no quiere que el mundo comprenda, que el Señor está preparando un pueblo santo a la llegada de su Hijo. Muchos creen que vamos a estar hundidos en el pecado o seguir pecando cuando Cristo venga, pero de acuerdo al santuario y de acuerdo a lo que Cristo hace por su pueblo en el tabernáculo, vemos que no, el Señor está preparando un pueblo santo. Entonces, lo que podemos ver ahí también nos muestra, ¿no?, los tiempos en que cuando Cristo sube al cielo después de 40 días, empieza su obra sacerdotal en el lugar santo. Ya para la llegada de 1844, inicia su obra final en el tabernáculo, ¿no?, empezando el juicio. Y ahí es donde debemos llegar por fe, lo que también nos dice aquí la sierva en este testimonio, ya que de ahí depende, ¿no? Ya nuestros pecados fueron perdonados en la cruz, pero fueron ingresados por fe al santuario. Ahora ahí se lleva la obra en favor del hombre, para que nuestros pecados puedan ser borrados y puedan ser depositados en el macho cabrío, en este caso en Satanás, para que puedan ser destruidos, ¿no?, después del milenio. Lo vemos en la profecía. Entonces, es tan bonito estudiar el santuario, es tan amplio, pero nos muestra realmente cuál es el camino del hombre también. Un camino simbólico, pero que parece un camino literal, porque lo podemos ver cuando contemplamos el santuario. Entonces, ¿por qué enfatiza el espíritu de profecía la importancia de estudiar el servicio del santuario? Porque nos muestra, ¿no?, el servicio que se hace ahí. Como les dije, empieza en la cruz, pero el santuario lo amplía el sacrificio de nuestro Señor.
nos lleva a contemplar la obra de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, la que lleva a cabo en el lugar santísimo, ¿no?, en presencia del Padre, juntamente con la ley, ya que en base a eso es el juicio. Todo juicio tiene que ser en base a normas, reglas, así como en la tierra. Y en el cielo de la misma manera el juicio se lleva a cabo en base a la ley, al gobierno de Dios. Entonces ahí, hermanos, volvemos al título, edificando el templo del carácter. Y es así como se edifica, vemos, con Cristo, edificando el carácter. Como les digo, el carácter es la personalidad. Y la sierva nos dice que Cristo viene por carácter, dice, ¿no? Por carácter, por un carácter apto, dispuesto para heredar la patria celestial. Vamos a despedirnos, hermanos, y como siempre invitarles a seguirnos y a poder seguir la palabra del Señor expuesta día a día. Bendiciones para todos.